Eh, Vamos a revisar, ¿cierto? Este instructivo de aprendizaje rápidamente, que ya igual lo habíamos analizado previamente y ustedes también ya están en conocimiento de él, en donde vamos a abarcar 5 objetivos de octavo básico que tienen relación con números enteros, racionales, potencias, raíz cuadrada y porcentaje. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la idea de este contenido? Poder reforzar, ¿cierto? Lo que vimos el año pasado para que podamos comenzar nuestra unidad uno de buena manera y nivelando, ¿cierto?, los contenidos y las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, para esto, ¿cierto?, ustedes pueden ir igual eh, preguntándome sus dudas a mi correo, y esta quincena debe ser entregada dentro del plazo que tiene esta quincena 2, que recordemos lo que va del 22 hasta el 9 de abril. Por lo tanto, ¿cierto? Es importante que ustedes antes del 9, ojalá, puedan entregar su quincena para nosotros poder realizar, ¿cierto?, las revisiones y las retroalimentaciones durante los días siguientes. ¿Ya? Ahora, bueno, para el envío de esta quincena, ustedes pueden enviarme fotografías resueltas en su cuaderno de los ejercicios, y o si no, también pueden escanear, ¿cierto?, los archivos y enviármelo en PDF. Escanear su cuaderno, ¿ya? Ahora, obviamente siempre es bueno generar un horario establecido para sus actividades para que no se acumulen con otras asignaturas y participar de las clases virtuales, ya que son importantes para poder aclarar sus dudas y acceder a estas desde su correo institucional. Bien, y obviamente trabajar en un ambiente tranquilo para poder concentrarse y poder hacer su actividad. Bien, ahora, instrucciones para desarrollar la actividad. Número uno, leer atentamente los ejercicios que se plantean en la página de ejercicios y revisar el PowerPoint que enviaré a sus correos institucionales al finalizar la clase y que también lo vamos a revisar ahora. ¿Ya? 2. Desarrollar los ejercicios en su cuaderno de las siguientes páginas que añadiré a continuación. Y estas son páginas de un texto de matemática del año pasado. ¿Ya? Entonces, su texto de matemática, ahí van a estar los ejercicios, pero igual se los dejé para que no tengan que estarlo buscando en caso que no lo tengan. Y enviar el desarrollo de esos ejercicios a mi correo institucional antes de finalizar la quincena 2. Por lo tanto, las páginas que ustedes van a desarrollar son las que aparecen acá, donde aquí aparece un pequeño resumen a la izquierda, como de contenidos y ejemplos, pero lo que ustedes tienen que revisar es lo que está acá a la derecha. ¿Ya? Acá tenemos 2 ítems, acá tenemos 3 ítems más, y acá abajito en la segunda página tenemos 2 ítems y 4 ejercicios, ¿ya? Con problemas. Si se fijan, acá tenemos un gran resumen, ¿cierto?, de lo que es números enteros, números racionales, potencia, raíz cuadrada y porcentaje. Bien, qué es lo que ustedes van a desarrollar y lo que ustedes ya han estado desarrollando, porque también hemos estado dando luces, ¿cierto?, de lo que vamos a trabajar. Pero para poder entrar en onda, antes de revisar lo que son estos estos resúmenes pequeñitos, yo les voy a mostrar una presentación que se las tengo preparada, que también se las voy a enviar a su correo para que no tengan que copiarla, ni tomar apuntes, sino que solamente quiero que pongan atención sobre los contenidos, ¿cierto?, que vamos a estar trabajando en esta quincena. Entonces, para esto, ¿cierto?, voy a colocar el puntero láser para que puedan ver mejor. Vamos a revisar, ¿cierto?, estos contenidos de esta quincena. Entonces, partamos con lo primero, los números enteros. ¿Ya? Este conjunto de números enteros, ¿cierto?, que comenzamos a trabajar bastante bien el año pasado, dice que en esta recta numérica nosotros los vamos a poder ubicar a los positivos a la derecha del cero y los negativos a la izquierda del cero. Bien, ahora cuando nosotros teníamos un número eh, entero en la recta numérica y nosotros queríamos sumarle un número positivo, nosotros debíamos desplazarnos hacia la derecha. En cambio, si a un número entero le quiero sumar un negativo, me debo trasladar hacia la izquierda. Bien, esa era como la parte gráfica que de repente a algunos se les va a facilitar mucho al momento de resolver este ejercicio. Ahora, para multiplicar ese número entero, podemos utilizar la regla de los signos, que básicamente dice que si yo multiplico dos signos iguales, fíjense bien, si yo multiplico dos positivos o multiplico dos negativos, el resultado siempre es positivo. En cambio, si yo multiplico dos signos distintos, por ejemplo, sea más por menos o menos por más, el resultado siempre es negativo. Bien,
Entonces, básicamente podemos comentar que todo número multiplicado, y todo número multiplicado por cero siempre es cero, ya que esa es como otra propiedad, ¿cierto?, que tienen estos números enteros. Ahora, para dividir, esto va a ser de manera análoga. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser muy similar a lo que vimos con la multiplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que los positivos al dividirse van a dar positivos, los negativos al dividirse va a dar positivo porque son signos iguales, y cuando tengo signos distintos, ya sea más dividido menos o menos dividido más, ambos resultados van a ser negativos. Bien, ahora, los divisores, ¿ya? Debe ser siempre distinto de cero, ¿ya? Ahora, ya que al dividir cualquier número por cero, el resultado no está definido matemáticamente. Ya recuerden que si yo tengo, por ejemplo, un 5 dividido cero, eso no va a tener solución. Bien, ahora, si es al revés, en donde el dividendo es cero y lo divido por cualquier número, por ejemplo, 0 dividido en 5, este resultado siempre va a ser cero, ¿ya? Porque o sea, el cero dividido cualquier número va a ser cero, ¿ya? Ahora, los números racionales son eh, aquellos que se pueden escribir como una fracción, ¿ya? Todo número racional, ustedes lo van a escribir como fracción. Si ustedes no son capaces de escribir un número como fracción, significa que este número no es racional. Ahora, esta fracción es importante de que el numerador con el denominador sean números enteros, ¿ya? Y obviamente el denominador, como lo dijimos anteriormente, tiene que ser distinto de cero. Ahora, ejemplos de números racionales. Las fracciones positivas, tenemos un decimal negativo, tenemos un número entero positivo, un número entero negativo, un número mixto negativo, ¿ya? Y todos estos pueden ser números racionales. Ahora, ¿por qué un número entero puede ser racional, siendo que un número entero no es una fracción? Simplemente porque nosotros este número lo podemos escribir como fracción. Por ejemplo, el 9, si yo lo escribo como 9 partido en uno, esto va a ser una fracción. Si yo escribo el menos 5 partido en uno, también es una fracción, que equivale a tener menos el mismo número. Raúl, la quincena 2 se publica en este caso por el Facebook del colegio, al igual que el año pasado, o también en el sitio web del colegio. Sí, ahora, si desea, yo le puedo enviar una copia del instructivo a su correo para que lo pueda tener más a mano. Ya, pero por lo general no es el canal de envío. Bueno, y también lo pueden solicitar impreso, así como señala el Christopher. Ya, bien. Entonces, por una parte, entonces vamos a tener em, que todo número racional, ¿cierto? Se puede escribir como fracción. Y además, los números racionales pueden ser decimales. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres tipos de decimales. Vamos a tener al decimal finito, que es un decimal, ¿cierto?, que tiene una extensión definida, ¿cierto? Por ejemplo, dos decimales, tres decimales, un decimal. Entonces, llega hasta ahí, que se llaman decimales finitos. Y tenemos además los decimales infinitos, que podemos definirlos como decimales infinitos periódicos, que son aquellos en donde van a existir una serie de números que se repiten, que se llama periodo, y que estos se comienzan a repetir a partir de la coma en adelante. Por lo tanto, el periódico son aquellos que, por ejemplo, acá dice 0,12, 12, 12, 12, 12, o sea, hay un periodo de dos números. Puede ser, por ejemplo, 5,3, 3, 3, 3, 3, 3, en donde su periodo va a ser 13. Entonces, ahí nosotros podemos identificar estos números infinitos periódicos. Y también tenemos los decimales infinitos semiperiódicos, que son aquellos en donde también va a existir un periodo
que se repite infinitamente, pero también va a existir un anteperiodo. Y este anteperiodo es un numerito que está entre la coma y el periodo. Por lo tanto, aquel número decimal que tenga un número que no se repita y que después sí a continuación venga un periodo, se va a llamar infinito semiperiódico, ¿ya? Que también obviamente nosotros esto lo vimos el año pasado, pero que todo esto también se puede transformar a fracción, ¿bien? Ahora, para poder hacer estas transformaciones, podemos ver de dos formas. Primero, cómo transformar una fracción a decimal y por otro, una decimal a fracción. Ahora, lo más fácil en este caso es transformar de fracción a decimal, puesto que solamente se necesita dividir el numerador por el denominador de la fracción y obtenemos, ¿cierto?, nuestro decimal. Y estamos listos. Ahora, para transformar un decimal a fracción, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Primero, el tipo de decimal. Si es un decimal finito, si es un decimal infinito periódico o si es un decimal infinito semiperiódico. Dependiendo del tipo de decimal que yo tenga, va a ser, ¿cierto?, la transformación que voy a realizar. Ahora, pasemos primero a los decimales finitos. Em, Fernando, cuénteme. Profe, tengo una duda. Sí, Después usted te enviará la clase en el correo para así sí, poder copiarla. sí. Ah, ok. Todo esto se va a hacer enviado al correo. Ya. Y ahí como, bueno, pedí al Raúl también les puedo enviar el instructivo de la quincena 2 para que también lo puedan tener y estén y tengan las actividades para desarrollar. ¿Ok? Así que vais todo al correcto, así que no hay problema. Ahora, recordemos cómo se transformaba una fracción, o sea, verdad, un decimal finito a fracción. Para transformar un decimal finito a fracción, nosotros tenemos que escribir el número decimal sin la coma, ¿ya? En el numerador, y en el denominador voy a escribir un 1 y tantos ceros como cifras tenga el número. Por ejemplo, si el número decimal tiene 3 decimales, voy a escribir 3 ceros. Si el decimal tiene 5 decimales, escribo un 1 y 5 ceros. Entonces, eso va a depender mucho de la cantidad de decimales que tenga. Ahora, si el decimal tiene un decimal, escribo un 1 y un 0 y queda listo, ¿ya? Entonces, no va a haber, cierto, mayor problema en eso. Ahora, con respecto a los infinitos periódicos, ya aquí va a cambiar un poquito el tema del numerador con el denominador. ¿Por qué? Bueno, en el numerador debo escribir el decimal sin coma, al igual que el decimal finito, pero le debo restar la parte que está a la izquierda del periodo, o sea, la parte entera. ¿Ya? Entonces acá en el numerador voy a tener una resta. Y en el denominador voy a escribir 9. En vez de 1 y 0, ahora escribo 9. Pero ¿cuántos 9? Voy a escribir 9 dependiendo de los números que se repitan en el periodo. Por ejemplo, habíamos visto en la diapositiva anterior que se repetía el 0,12. 12, 12, 12, 12, 12. Por lo tanto, se repiten dos cifras, el 1 y el 2. Por eso yo escribo 99. Ahora, si yo hubiera tenido un decimal que, por ejemplo, sea 0,22222222, ahí simplemente es el 2 el que se está repitiendo, entonces escribo un 9. Ahora, si tengo, por ejemplo, 123, 123, 123, son tres números los que se repiten, entonces coloco 999. Iván, cuénteme. Buenos días. No tenía idea que tenía el micrófono prendido, discúlpeme, profe. Pero recién levantó la mano. Sí, pasé a levantar, discúlpeme. Ah, pensé que tenía una duda. Ya, no hay problema. Pasé a apretar la cosa sin querer. Ya, ok, no hay problema, no hay problema. Continuamos entonces. Ya, entonces los periódicos, en resumen, en el numerador va la resta entre el número entero sin coma y la parte entera de él. Y en el denominador van 9, dependiendo de tantas cifras tenga el periodo. Ahora, para los semiperiódicos vamos a hacer algo muy similar, en donde también vamos a restar el número decimal sin la coma y el número que está antes del periodo. Ya, antes de la rayita, todo lo que está antes va acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener la parte entera, vamos a tener la semiperiódica y todo eso se va a restar al número sin la coma. Y en el denominador, nuevamente voy a escribir tantos 9 como cifras tenga el periodo, pero ahora voy a añadirle ceros
a continuación, tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Entonces ahí yo voy a ver, dependiendo del número, ¿cierto?, que tenga, va a ser el cómo yo voy a escribir mi denominador. Bien, ahora, como los números racionales pueden ser positivos, negativos o cero, al resolver adiciones y sustracciones entre ellos, es posible utilizar las mismas propiedades que los números enteros para determinar el signo de la suma o de la resta. Bien, ahora, si se tiene una adición o una sustracción en la que se combinan números decimales y fracciones, se pueden representar los números involucrados como números decimales o fracciones y luego resolver la operación correspondiente. Yo personalmente prefiero pasar todo a fracciones y luego resolver, puesto que de repente cuando yo tengo decimales infinitos, que pueden ser periódicos o semiperiódicos, se me va a dificultar mucho las operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Entonces, para no estar involucrando tantos ejercicios, va a ser necesario, ¿cierto?, que nosotros podamos tener, ¿cómo se llama? Todo como fracción, ¿ya? Y así va a ser más cómodo. Bien, ahora, al resolver multiplicaciones y divisiones de números racionales, nosotros podemos aplicar la regla de los signos que vimos anteriormente con los números enteros. Y para poder resolver estas multiplicaciones y divisiones, también es necesario expresar todo como fracción, porque recuerden que la multiplicación de fracciones es muy fácil de resolver, así mismo como la división. Entonces, para no estar involucrando los decimales en estos ejercicios, es importante que nosotros podamos aprender a resolver y a transformar antes de resolver directamente. Ahora, eh, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos ahora finalmente lo que es las potencias, raíz cuadrada y porcentaje. Y vamos a analizar primeramente eh, lo que son las potencias, ¿ya? Ahora, una potencia es una multiplicación iterada, ya que es como se define, de un número multiplicado una cierta cantidad de veces, ¿ya? Ahora, para poder verlo más claro, en una potencia vamos a identificar tres elementos. Vamos a identificar por una parte una base, ¿ya?, que en este caso es el numerito grande, ¿cierto?, que es el cual yo voy a multiplicar. Voy a identificar un exponente, que es el número pequeñito que está sobre la base, que va a indicar cuántas veces yo voy a multiplicar este número, y finalmente el valor de la potencia, que es el resultado, ¿ya? Entonces, siempre cuando nosotros tengamos una potencia, vamos a tener a elevado a n, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros tenemos la forma en cómo uno puede interpretar esta potencia. Ahora, ¿qué es lo importante de esta potencia? Que es una forma resumida de poder expresar una multiplicación, pero además nosotros podemos apoyarnos de algunas propiedades que me permiten a mí desarrollar potencias de manera rápida, ¿ya? Y es así, ¿cierto?, que en donde nosotros tenemos que poner énfasis no tanto al desarrollo propiamente tal, o encontrar este valor de la potencia propiamente tal, sino que nosotros lo que buscamos es poder realizar las propiedades, aplicar estas propiedades para poder resolver ejercicios y escribirlos de una forma más resumida. Ahora, ¿qué propiedades vamos a ver acá? Primero vamos a recordar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, en donde si yo tenía dos potencias de igual base y se están multiplicando, lo que voy a hacer es conservar la base y sumar los exponentes. Y ya con eso voy a resolver mi ejercicio. Bueno, ahora, después de que yo resuelva y aplique la propiedad, puedo directamente encontrar y hallar, ¿cierto?, el valor de esta potencia. Ahora, para multiplicar potencias de igual exponente, lo que yo debo hacer es
multiplicar las bases y conservar el exponente. Y ya con eso, ¿cierto? Tengo listo la expresión para poder desarrollar. Por otro lado, con las divisiones, yo voy a tener dos propiedades también. Ahora, voy a tener la más conocida, que es la división de potencias de igual exponente, ¿ya? Que es en donde se dividen las bases y se conserva el exponente. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy dividiendo dos potencias de igual exponente, simplemente yo puedo dejar el exponente afuera y dividir los números, el numerador con el denominador. ¿Ya? Y familiarmente uno siempre lo que hace es aplicar la propiedad al revés. Uno cuando tiene una fracción con un exponente en común, afuera en un paréntesis, lo que uno hace es desarmar el paréntesis y colocar el exponente en el numerador y en el denominador. Es por lo general lo que uno hace. Ahora, al dividir potencias de igual base, al igual y análogamente de cómo se realiza para la multiplicación, se conserva la base, pero ahora se restan los exponentes. Por lo tanto, cuando yo tengo la división de dos potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Obviamente con la condición de que eh, acá el a no puede ser cero. Ya recordemos que el denominador no puede ser cero. Y por último tenemos la potencia de una potencia, que dice que se puede representar como una potencia en donde vamos a conservar la base y los exponentes los voy a multiplicar. Bien, y ya con eso tenemos como las propiedades básicas que habíamos revisado hasta octavo. Ya, luego primero nosotros vamos a ir revisando nuevas propiedades, ¿cierto? Que los vamos a ir viendo para ir complementando las que ya tenemos. Ahora, por otro lado, tenemos la raíz cuadrada, que se simboliza, ¿cierto? De esa manera, que corresponde a un número positivo que cumple que al elevarlo al cuadrado me da la cantidad subradical b, ¿ya? Y se representa como raíz cuadrada de b es igual a a. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La raíz cuadrada es una expresión matemática que busca como resultado un número que multiplicado, o sea, que multiplicado por sí mismo, o un número al cuadrado, da como resultado el valor que está dentro de la raíz. Por ejemplo, la raíz de 9 va a ser 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. La raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. La raíz de 81 es 9, porque 9 por 9 es 81. Por lo tanto, acá tiene mucha relación, ¿cierto?, con los números al cuadrado. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros no tengamos números exactos? Por ejemplo, cuando queramos sacar la raíz de 5. Yo no voy a tener un número entero o un número natural que al multiplicarlo por sí mismo me vaya a dar 5. Porque o me falta o me paso. Por ejemplo, 2 por 2 es 4 y después 3 por 3 es 9. Entonces, para que me dé 5 no es un número exacto. Entonces, para esas situaciones, nosotros lo que podemos hacer es una estimación de la raíz cuadrada de un número natural. ¿Ya? Entonces, para nosotros estimar la raíz cuadrada de este número, se pueden elegir dos números tal que uno esté a la izquierda de la raíz que estoy buscando y el otro que esté a la derecha de la raíz que esté buscando. Pero la condición que tienen que tener estos numeritos es que estos numeritos tienen que tener una raíz cuadrada natural. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy buscando la raíz de 5, que no tiene una solución exacta, yo podría buscarla a la izquierda como número menor a la raíz de 4, que es 2, y a la derecha podría considerar la raíz de 9, que es 3. Entonces, si se fijan ahí, yo puedo buscar dos números, uno que está a la izquierda y otro que está a la derecha, pero la condición es que estos tengan soluciones de raíces naturales, pero que estos además sean ojalá continuos. Por ejemplo, en este caso la raíz de 4 que es 2 y la raíz de 9 que es 3. Entonces así yo puedo asegurar de que la raíz de 5 está entre 2 y 3. ¿Ya? Y es lo mismo que aparece acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero buscar la raíz de 5, a la izquierda del 5 va a estar el 4, a la derecha del 5 va a estar el 9. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es menor que la raíz de 5 y va a ser además menor que la raíz de 9. Entonces la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, entonces la raíz de 5 está entre 2 y 3. Entonces así yo puedo ir estimando, ¿cierto?, el valor de una raíz cuadrada.
Bien, y por último, vamos a revisar lo que es el porcentaje, pero no tanto el cálculo de un porcentaje, sino que la variación de un porcentaje. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver situaciones cotidianas en donde nosotros podemos ir viendo cómo el porcentaje varía. Por ejemplo, algunos casos que nosotros revisamos fueron, el año pasado, calcular el IVA, ¿cierto? Que es el impuesto al valor agregado, que corresponde al 19% de cierto producto o servicio. Y este valor era fijo. Siempre cuando nosotros hablamos de IVA, vamos a hablar de un 19%, ¿ya? Ahora, también teníamos otros índices, como por ejemplo el IPC, en donde mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios que se consumen en un hogar. Y que este IPC, si los precios de los bienes suben, este IPC va a ser positivo. Si los precios bajan, significa que el IPC es negativo, ¿ya? Y eso obviamente lo puede ir calculando, y este valor sí es variable. No es como el IVA que siempre es 19, sino que este valor siempre va a ir variando mes a mes. Ahora, también lo ocupamos en los porcentajes para calcular los intereses o los descuentos que se aplican a ciertos productos o deudas. Por ejemplo, el interés simple que genera un capital a una tasa de interés anual en un periodo de tiempo se puede calcular mediante esta expresión, que sería como mi fórmula. ¿Ya? Entonces, hay varias situaciones, ¿cierto?, en donde nosotros podemos ir calculando. Por ejemplo, si yo realizaba un depósito y el banco me iba a estar dando un interés todos los meses de un 0,5%, y yo este depósito lo voy a realizar por 12 meses. Por lo tanto, mes a mes, ¿cierto?, el banco me va a ir añadiendo dinero a mi cuenta, porque son intereses que se van agregando, y yo con esta formulita, ¿cierto?, podría ir calculando, utilizando obviamente lo que es también el porcentaje, que sería la tasa anual de interés. Bien, ahora, también, para calcular el porcentaje de ganancia o pérdida de ciertos productos, entre muchas otras aplicaciones que nosotros también revisamos y que también estaban incluidas en nuestra prueba día. Bien, ahora, también es importante que considere lo siguiente. Cuando yo estoy buscando algo o quiero calcular algo que tiene un descuento, ¿ya? Eh, es lo mismo que yo calculara el 100 menos el descuento del precio del producto. O sea, por ejemplo, si yo voy a un supermercado o voy a una tienda y encuentro que, por ejemplo, un producto tiene un 20% de descuento y yo quiero saber cuánto voy a pagar por el producto, no es necesario que yo calcule el 20% y después lo reste al valor del producto. ¿Ya? Porque a veces de repente esto uno lo hace con calculadora, ¿cierto? Porque anda en el súper y no va a andar con un lápiz y un cuaderno haciendo todos los cálculos. Entonces, para poder hacer el trabajo más directo, lo que uno puede hacer es restar el porcentaje al 100. O sea, si un valor de un producto es el 100% de este producto, si yo quiero aplicarle un 20% de descuento, yo simplemente puedo calcular el 80% del producto, porque al descontarle un 20%, yo le estoy quitando un 20% al total. Por lo tanto, el total que antes era 100%, ahora se convierte en 80%. Y así yo puedo directamente calcular, ¿cierto?, el valor del producto sin la necesidad después de estar restándolo, ¿cierto? Entonces yo digo, el producto vale 5.990. Le aplico un 20% de descuento, entonces directamente yo puedo decir 5.990 por 80% y obtengo al tiro el precio del producto. ¿Me entienden? Entonces es una forma más rápida de poder hacer estos cálculos. Y asimismo, cuando yo tengo el aumento de un valor de un producto y yo quiero saber cuánto debo pagar, ahora en vez de restarle al 100, se lo debo sumar. Por ejemplo, si el valor de un producto tiene un aumento de un 10%, yo calculo el 110% del valor del producto. Y así yo puedo ir haciendo el cálculo de una manera mucho más rápida, y así lo voy a entender de mejor manera también. Bien, entonces, a partir, ¿cierto?, de todos estos valores, o sea, de todos estos contenidos, ¿cierto?, que nosotros vimos, la idea es que ustedes ahora, bueno, si se fijan, aquí hay un resumen bastante más claro, donde tenemos la regla de los signos para la multiplicación y la división, tenemos un par de ejemplos, ¿cierto?, para que
puedan verlo, ¿cierto? De qué manera se comporta lo que está escrito arriba. Acá tenemos, ¿cierto? Cómo transformar de una fracción a decimal eh, y también de decimal a fracción. Tenemos también cómo resolver sumas y restas, primero transformándolas a fracción y luego sumándolas. Luego resolver multiplicaciones y divisiones, lo mismo, ¿cierto? Primero haciendo una división, luego después transformando y dividiendo. Entonces vamos a ir viendo todos los contenidos. Y también por último tenemos algunas propiedades de las potencias. Acá en este ejemplo, de hecho en el instructivo, ¿cierto? El libro venía con un error. Ya, si se fijan acá en el fondo, no sé si es que se nota bien, decía 4 elevado a 2 más 1 grande. Y si nosotros nos vamos al contenido, en realidad la propiedad dice que si yo multiplico dos potencias de igual base, yo debo sumar los exponentes. Por lo tanto, yo debo formalmente decir 2 más 1, pero en chiquitito, no 4 elevado a 2 más 1 en grande. Y eso me va a dar 4 elevado a 3. ¿Ya? Por lo tanto, igual es importante que, bueno, que saber reconocer, ¿cierto? Que en el libro también hay errores, ¿ya? Pero también llevándonos, ¿cierto? Eh, en consideración de que nosotros tenemos que aplicar las propiedades, ¿cierto? Que decía conservar la base y sumar los exponentes. Entonces, claro, en el ejemplo había un error, yo lo cambié acá, pero en el instructivo que a ustedes les llegó, aún está ese error, ¿ya? Para que si lo ven, ahí ustedes lo pueden ir modificando así como lo hice yo acá. Bien, y acá tenemos una propiedad de multiplicación y tenemos una propiedad de división. ¿Ya? Y acá hay una pequeña reseña de lo que es una raíz cuadrada con su ejemplo y con respecto al uso de los porcentajes. Y finalmente acá ustedes tienen que desarrollar lo siguiente. Primero, calcular el valor de las siguientes expresiones. Ya tienen que llegar hasta el valor final y tienen que hacerlo utilizando además las propiedades, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen igual base, conservan la base, suman los exponentes. Si tienen igual exponente, conservan el exponente y multiplican las bases. Entonces todo eso tienen que ir haciéndolo también aplicando las propiedades que nosotros vimos anteriormente. Y acá, por ejemplo, tienen que calcular las raíces cuadradas. El 3 también es un ejercicio de raíz cuadrada. Y de la 4 en adelante, tiene que ir calculando el valor de los porcentajes. Bien, y eso es todo lo que tienen que hacer para esta quincena. Ya, entonces, si se fijan acá, claro, hay hartos ejercicios aquí que son cortitos, pero aún así, ¿cierto? Estos ejercicios son, eh, sí, eh, esto es la quincena 2. Ya, recuerden, aquí está el instructivo, ¿cierto? Ahí está la instrucción que deben realizar y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Bien, ahora, recuerden, igual tenemos esta semana, bueno, la clase de mañana no se va a hacer porque recuerden que es feriado, ¿ya? Y no hay clases los días feriados. Así que vamos a tener el próximo jueves, que es 8, y vamos a tener el viernes 9, que es la clase en cuando uno ya te ven entregar. Por lo tanto, van a terminar de realizar o de resolver estos ejercicios. Cuando tengan dudas me van a ir preguntando al correo y yo se los voy a ir aclarando. Y la próxima clase nosotros vamos a ir resolviendo ejercicios que aún ustedes tengan como duda. Profe, ¿sabe qué? El 2B no lo pude resolver o el 2D no lo pude resolver. ¿Por qué no lo hacemos acá en clase para poder ir revisándolo? Perfecto, se revisa. Bien, y eso es lo que vamos a ir, ¿cierto? Trabajando con los distintos ejercicios. O por ejemplo, profe, ¿sabe qué? Traté de hacer una actividad, por ejemplo la H, y no pude aplicar las propiedades porque, no sé, me confundí. Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos a ir viendo ya en la próxima clase para que ya ustedes ahora que tienen el contenido, tienen el instructivo explicado, van a poder resolverlos sin mayores dificultades. Bien, entonces, hasta ahora, ¿cierto? Vamos a dejar la grabación de la clase. Ahora.